Te voy a enseñar cómo puedes abrir un candado de combinación marca Master de este modelo en específico. Esto te lo enseño con fines educativos solamente y no debe ser usado para cosas malas. Si llegas a tener alguna urgencia y no hay algún cerrajero cerca o alguna persona que te pueda ayudar, pues de esta manera podrás abrir un candado si no tienes o no te acuerdas de la combinación. O más bien este candado en específico. Este candado necesita de una combinación de 3 números de 2 dígitos cada número. Los números los vas a meter girando este disco. El primer número se mete girando el disco 3 veces a la derecha, el segundo 2 veces a la izquierda y el tercero 1 vez a la derecha. Una vez que se hace esto, entonces el candado se puede abrir. Ahora bien, si no tienes la combinación, ¿cómo puedes abrirlo? Y también, ¿cómo puedes saber qué combinación tiene el candado? Pues lo puedes hacer y lo puedes saber de la siguiente manera. El siguiente método no es mío, no lo inventé yo. Aquí en la descripción te voy a dejar el video original que está en inglés. Sin embargo, es un método simple de 3 pasos, pero que aunque es simple, requiere de cierta práctica para que puedas abrirlo. Lo más probable es que vas a tardar unos tal vez 4, 5 o incluso hasta 6 intentos para poder abrirlo. Si lo llegas a abrir a la primera, entonces o eres muy bueno o pues tienes mucha suerte. Pero bueno, para el primero de los números lo que vamos a hacer es sostener el candado mientras al mismo tiempo empujamos el arco hacia afuera como si lo quisiéramos abrir. Hay que poner una presión moderada para dejar que el disco gire. Si ponemos mucha presión, el disco no va a girar. Tenemos que moderar la presión o la fuerza que ponemos en el arco y vamos a notar que al ir girando hacia la derecha el disco, cada 4 números, se va a sentir, incluso se escucha como que hace clic cada 4 segundos, pero se va a sentir incluso que se detiene el dial, el disco, y en ese momento tienes que soltar un poquito el arco para dejar que siga girando. Lo que tienes que hacer para poder saber cuál es el primero de los números es poner mucha atención, porque uno en especial o en un punto en especial va a hacer un clic que es más fuerte. Incluso vas a llegar a sentir que el arco se regresa un poquito, se jala un poquito, no mucho, pero vamos a ir intentando a ver si podemos saber, incluso a ver si se puede escuchar. Ahí sí, si te fijas, ahí se escuchó e incluso se alcanzó a ver que se jaló un poquito el arco. Vamos a dar otra vuelta para corroborar. En todos llega a hacer clic. El clic se escucha en realidad en todos en varios puntos en varios números. Sin embargo, esto tiene que ver con la fuerza que tú pongas en el arco. Pero hay un lugar en especial en el que se escucha más fuerte. Ahí se escuchó más fuerte. Aquí nos marca entre el número 23 y 24, o más bien entre el 24 y 23 y 24. A este número le vamos a añadir 5. Si nos redondeamos el número a 24, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos al 29. Vamos a apuntar este número, que es el primero de los números. Es 29. Ahora bien, para poder sacar el segundo número, esto por supuesto es una suposición, vamos a ir haciendo pruebas. Es probable a veces que tengas que cambiar o cambie ese número, porque pues hay cierto rango y puede variar un poquito. Para el segundo número lo que vamos a hacer es meter este número que ya tenemos como si fuéramos a abrir el candado, es decir, lo vamos a girar el disco 3 veces hacia la derecha. 1, 2
y 3. Ahí llegamos al 29. Aquí lo que vamos a hacer es poner igual presión al arco con nuestra mano, mientras al mismo tiempo sostenemos el candado, pero aquí sí vamos a necesitar poner un poquito más de presión. ¿Por qué? Porque aquí sí es un poco más complicado llegar al segundo número, pero al mismo tiempo tienes que ir soltando un poquito para que llegue a moverse. Si no sueltas no se va a poder mover, tienes que soltar un poquito y tienes que poner mucha atención, porque igual va a ser un clic no tan evidente como en el primer número. Incluso a veces tal vez en algunos números vas a notar que no hace clic. Ahí se escuchó. Ahí se alcanzó a escuchar entre el 16 y 17. Vamos a girarlo otra vez. Ahí se escuchó entre el 16 y el 17. Es importante aquí que si llegas a dar la vuelta completa, por ejemplo aquí ya el 29 ya sería la vuelta completa, vuelvas a meter el número otra vez, girando 3 veces el disco a la derecha para resetear la posición, porque es posible que si no lo haces, si sigues buscando el segundo número, no te lo vaya a mostrar. Entonces nada más puedes darle una vuelta, en este caso en el segundo número. Vamos a volver a empezar entonces. Ahí se escucha uno, ahí se escucha otro. Ahí se escuchó más fuerte. Vamos a seguir dando. Y ya dimos la vuelta completa. Pero sí, al parecer se escuchó más fuerte aquí entre el 15 y el 16. Vamos a redondear, vamos a poner un 17. Y vamos a probar este número. Es probable que estos pasos los tengas que hacer varias veces, como ya te mencioné, con el fin de poder encontrar los números, ya que a veces tiene cierto rango la combinación, el número, y puede que llegue a moverse un poquito. Para poder sacar el tercero de los números, lo que vamos a hacer es meter los números que ya tenemos, que son el 29 y el 17, que aquí le puse 1, pero en realidad sería 2, 29 y 17, y vamos a meterlos como si fuéramos a abrir el candado. Entonces es 29 3 veces a la derecha, 1, 2, 3. 17 2 veces a la izquierda es 1, 2. Y lo que vamos a hacer aquí es, ya no vamos a poner presión en el arco. Vamos a ir haciendo simplemente pruebas para ver si podemos, para ver en qué lugar cae, si es que podemos encontrar el tercer número, y para ver en qué lugar cae. La primera prueba la vamos a mover nada más 2 números hacia la derecha y vamos a tratar de probar a ver si abre. De ahí nos vamos a ir moviendo 4 números, 1, 2, 3, 4 hacia la derecha y probamos. No abre, movemos 4, 1, 2, 3, 4. No abre, movemos 4, 1, 2, 3, 4. Ahí abrió ya el candado. Sin embargo, sentí como que se tardó un poquito en abrir. Esto nos dice que alguno de estos números no está correcto, no está muy exacto. Estamos ya en... Vamos a apuntar este número que fue el 3. Pero uno de estos números ocupamos moverlo porque se sintió como que no abrió a la primera, y este candado debe de abrir a la primera. Vamos a hacer esto cerrándolo y vamos a hacer la primera prueba. Al primer número le vamos a añadir 1 para ver si si cambia
la apertura, si ya se puede abrir a la primera. Y entonces nos da el 30. El primer número vamos a probarlo con 30, segundo 17 y el tercero con 3. Esto lo vamos a hacer con el fin de que, aunque ya abrió el candado, si queremos saber la combinación exacta, tenemos que asegurarnos de que abra bien el candado a la primera, porque si no, entonces no es, y puede que nos equivoquemos, o puede que pues cuando lo necesitemos, pues ya no abra. Entonces vamos a dar a la derecha, pero al 30, 3 veces. Esta es 1, 2 y 3. Después a la izquierda, al 17, 2 vueltas, 1 y 2. Y a la derecha es al 3 una vez. Y aquí lo probamos y abrió luego la primera. Entonces quiere decir que este último número nada más tuvimos que añadirle 1. Es probable que a veces nos dé a la primera con solamente esos 3 números, pero es probable que a veces también tengamos que hacer lo que hicimos aquí, añadirle algún número, o tal vez podamos restarle un número, esto con el fin de verificar que nos quede a la primera.